Muy bien, buenas noches para todos. Es un gusto saludarles de nuevo. Espero se encuentren todos muy pero muy bien. Bueno, queridos hermanos, hoy quiero hablarles de una enseñanza muy especial, muy especial. Así que eh, si tal vez en estos días te has esforzado por hacer las cosas bien, pero no tienes lo que anhelas, entonces este mensaje es para ti. Si tal vez en estos días has pensado que no vale la pena esforzarse, servir a Dios, entregarse, ser diferente como Dios quiere, si piensas que eso no vale la pena, este mensaje es para ti. Si tal vez has perdido la pasión por agradar a Dios y seguirlo y estás meditando en tal vez abandonar los caminos de Dios, este mensaje es para ti. Pero también si tú estás bien con Dios, también si estás caminando con el Señor, también este mensaje es para ti. Este mensaje es para todos nosotros. Quiero hablarte hoy de un personaje que hablé en la reflexión de ayer, que les dije que era muy bueno y que me gustaría que ustedes lo miraran. Quiero hablarles acerca de los padres de Juan el Bautista. No sé si conocías esta historia, pero Juan el Bautista tuvo unos padres con una historia muy especial y hoy quiero que hablemos de ellos. Hoy vamos a hacer honor a la memoria de estas personas. Fueron personas muy especiales de las cuales el Evangelio nos habla. Y Juan el Bautista lo conocemos, claro que es un personaje muy relevante en el Evangelio y sabemos que fue un profeta muy fiel al Señor. Tanto así que pues sabemos que él murió por causa de señalar el pecado de uno de los reyes de ese tiempo. Pero creo que poco hablamos acerca de sus papás. Y sus papás fueron también tremendas personas. Así que quiero que hoy hablemos de ellos. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Lucas, y vamos a estar en el capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y hoy vamos a estar hablando entre los versículos 5 y versículo 13. ¿Ok? Entonces, miremos cuáles eran los antepasados de los papás de Juan el Bautista. Los papás de Juan el Bautista eran Zacarías y su mamá se llamaba Elizabeth. Ese era el nombre de los padres de Juan el Bautista. Miremos cuáles eran los antepasados. Ahí en el versículo 5 del capítulo 1 de Lucas nos dice: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Entonces fijémonos en algo. Tanto la mamá como el papá de Juan el Bautista pertenecían a una casta sacerdotal. Venían de familias de sacerdotes. Entonces miremos que ellos eran personas que habían sido levantadas en el temor de Dios y que sus padres eran personas que habían servido al Señor también. ¿Qué vemos acá? Vemos que ellos tenían una trayectoria en el servicio al Señor. Entonces, ahora miremos cuál era su conducta. Su conducta. Lee conmigo el versículo 6. Dice: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Entonces, ¿cuál era la conducta de esta pareja? Eran personas que eran obedientes a Dios, eran personas que temían al Señor, eran reverentes a Él. Entonces hemos visto hasta ahora dos aspectos. Primero, tanto Zacarías como Elizabeth venían de familias de sacerdotes, de familias que servían al Señor y ellos también estaban sirviendo al Señor. En el caso de ellos, el que servía en el templo era su padre, era Zacarías. Pero vemos número 2, que ellos mismos eran personas temerosas de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 6, como ya lo leímos, dice que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. Eran personas justas. Y dice, y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor.
Como podemos ver, tanto Zacarías como Elizabeth eran personas piadosas, eran personas que temían a Dios, que seguramente habían aprendido esto también de sus padres, pero que además de eso ellos mismos ya en su etapa adulta, ellos seguían continuando con ese temor reverente a Dios. Sabemos que ellos eran personas que guardaban las ordenanzas del Señor cuidadosamente, dice aquí, cuidadosamente. Eran muy meticulosos y muy cuidadosos de no ofender al Señor y de ser obedientes a Él. Entonces hemos visto dos aspectos de los padres de Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál era la dificultad que ellos estaban pasando? Dice los versículos 8 al 10, o más bien desde el versículo 7, dice, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Entonces, ¿cuál es la dificultad que estaban pasando en ese momento Zacarías y su esposa Elizabeth? La dificultad es que no podían tener hijos. Y además de ello ya eran ancianos. Entonces, era un reto enorme el hecho de poder ser padres. Sin embargo, yo quiero que usted note algo que a mí me impacta cuando yo veo la historia de ellos. Y es que a pesar de no tener lo que querían, ellos nunca dejaron, número uno, de ser temerosos de Dios, pero número dos, no dejaron de servir al Señor. Y esto me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Sabes qué importante es que nosotros meditemos en el ejemplo que nos deja ver la historia de los papás de Juan el Bautista? Porque eran personas que invirtieron toda su vida al servicio del Señor. Sin embargo, había un anhelo muy profundo en sus corazones y era el hecho de poder ser papás. Pero mira lo que vamos a ver más adelante, porque no quiero adelantarme a la historia. Pero mira lo que hacía Zacarías, versículos 8 al 10. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Mira qué interesante. Hemos sabido que Zacarías, tanto su esposa como él, venían de familia sacerdotal. Sabemos que eran temerosos de Dios, meticulosos en la obediencia a la palabra del Señor. Pero sabemos algo, que tenían una dificultad y era que no podían tener hijos. Sin embargo, qué gran lección la que nos da esta pareja, que a pesar de no tener lo que tanto anhelaban en la vida, nunca dejaron de servir a Dios. Nunca dejaron de ser temerosos de Dios. Qué bonito este mensaje, qué bonito este ejemplo, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque a veces pueden haber momentos en que no tenemos lo que queremos. Y entonces, ¿será que por eso dejamos de servir a Dios? ¿Será que entonces porque no tengo lo que yo quiero, entonces dejo de ser obediente a las Escrituras? Pues yo no veo eso en el ejemplo de los papás de Juan el Bautista. Veo que fueron personas que a pesar de eso nunca dejaron de ser temerosos de Dios y nunca dejaron de servir con amor a Dios y a sus semejantes. ¿Qué estaba haciendo Zacarías en ese momento? Zacarías le correspondía ofrecer el incienso en el tabernáculo. ¿Qué significaba que ofreciera incienso? Era una parte donde él se presentaba como para llevar las peticiones y las oraciones de las personas que estaban afuera. Nos dice, ya lo leímos,
dice que había una multitud de personas que estaba afuera orando. Entonces mira lo que sucede. Zacarías pudo poner inclusive las peticiones de otras personas por encima de la suya. Se preocupó por orar por los que estaban afuera del templo. Y invirtió todo ese tiempo para orar, para llevar sus peticiones. Qué gran ejemplo de siervo que nos muestra Zacarías. Ese era el talante del padre de Juan el Bautista. Pues mis hermanos, hay algo que me parece muy hermoso en esta historia. Y es que llegó el tiempo en el que la ley de la siembra y la cosecha llegaron a la vida de esta pareja. Seguramente ellos, de una forma desinteresada, siguieron amando al Señor, siguieron sirviendo al Señor, siguieron orando por las necesidades de otros, pero llegó el tiempo en el que la ley de la siembra y la cosecha los alcanzó. Y entonces es donde dice los versos 11 al 14, algo maravilloso que sucede con ellos. Dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, mira, ¿dónde estaba Zacarías? En el santuario. Mientras él cumplía su deber, mientras él oraba por otros. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, e inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¡Qué tremendo! Imagínense usted, por un momento pongámonos en los zapatos de este hombre. Un hombre que estaba gozoso sirviendo al Señor, sabiendo que a pesar de que no tenía lo que quería, él seguía sirviendo al Señor. Pero de repente, allá adentro en el tabernáculo, le aparece un ángel enviado por Dios que le está dando este tremendo mensaje. Y le está diciendo, sí, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Tu ruego, tus súplicas han llegado a los oídos del Señor. Y Él te va o les va a conceder la petición. ¿Sabes una cosa? El hijo de ellos no fue cualquier persona. Fue Juan el Bautista. Un hombre que el mismo Jesús ensalzó, lo exaltó como un gran profeta. Pues mis hermanos, aquí está la retribución de Dios a un matrimonio que a pesar de no tener lo que querían, se dispuso a vivir en temor reverente todos los días de su vida, a pesar de no tener lo que querían, a pesar de no recibir lo que tanto estaban pidiendo. Sin embargo, Dios es tan bueno. Yo quiero que tú mires esto, Dios es bueno. Dios es tan precioso que escogió el momento oportuno para concederles este deseo. Juan el Bautista era mayor que Jesús solo por 6 meses. Tú lo puedes leer más adelante. Y 6 meses después de que sabemos que la Biblia nos relata que efectivamente Zacarías dejó en embarazo a su esposa y que ya era un milagro porque eran de avanzada edad. Sin embargo, sabemos que
cuando cuando María va a visitar a Elizabeth, sabemos que ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Y más adelante nos relata que efectivamente María duró con ella los 3 meses que le quedaban mientras nacía Juan el Bautista. Pero quiero que nos centremos todavía en esta historia. Y es, qué tremenda respuesta tenía Dios para Zacarías. Para Zacarías y para su esposa Elizabeth. Qué bello es saber que Dios no es injusto para olvidar el amor que tenemos hacia Él y el amor que tenemos hacia su iglesia. Eso lo dice la Escritura. Dios no es injusto para olvidar eso. Y qué bueno que esta pareja nos da un ejemplo de lo que significa seguir a Dios a pesar de las circunstancias. Esto tiene que animarnos, hermanos. Esto tiene que corregir también nuestra percepción de Dios cuando no recibimos lo que queremos. Dios no es malo cuando no nos da lo que queremos. Dios siempre es bueno. Siempre, siempre. Y muchas veces no nos da lo que queremos. Bueno, pueden haber muchísimas razones. De pronto no es su voluntad. Segundo, no es el tiempo. Tercero, de pronto no estamos preparados para esa bendición y Él está esperando y espera que nosotros tengamos una madurez, una percepción más madura de las cosas. O sencilla y llanamente puede estar formando en nosotros un carácter que sepa esperar. Que sepa esperar. Mis hermanos, llegó el tiempo para Zacarías y su esposa de recibir todo ese amor que ellos mostraron hacia Dios y hacia su pueblo, pues Dios les tenía una gran sorpresa. Y en el mismo momento en el que Zacarías estaba ministrando el incienso en el tabernáculo, Dios le envió un ángel para darle esa respuesta. Qué hermoso, qué precioso, y me llena de gozo saber que, primero, Dios no es ciego a lo que nosotros vivimos. Dios no es ciego a lo que tú pasas o lo que yo paso. Él lo ve, Él lo conoce de primera mano. No hay nada oculto ante sus ojos. Pero qué bueno es que nosotros, tanto tú como yo y todas las personas que vean este mensaje, sepan que a pesar, si Dios no respondiera a nuestras oraciones, eso no debería hacer que mengue nuestro compromiso. Eso no debería hacer que mengue nuestra devoción hacia Él. Yo quiero que pienses en algo. Nosotros sabemos que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Que dio a su Hijo, su único Hijo, su Hijo santo y sin mancha, para que en esa cruz fuese golpeado, fuese vituperado, y sin embargo, nosotros debemos valorar eso, porque Dios nos dio lo más precioso que Él tenía, y es su Hijo. Entonces, queridos hermanos y amigos, yo quiero finalizar tan solamente con un verbo que quiero que todos lo tengamos en cuenta, y es el verbo mantener. Mantener. Primero, mantén el plan de levantar hijos en el temor de Dios. Mantén ese plan. Mantén el plan de enseñarles la palabra. Mantén el plan de que cuando tú no estés, ellos hayan sido preparados para amar al Señor y que tú le hayas dado ejemplo. Mantén ese plan, y si no lo tienes, es tiempo de que lo tomes. Mira cómo el ejemplo de Zacarías nos muestra que ellos venían de padres piadosos, tanto ella como él. Mantén el plan, manténlo a pesar de que este mundo a veces quiere adoctrinar a nuestros hijos, quiere enceguecerlos, quiere sobreestimularlos. Mantén el plan de levantar hijos en el temor del Señor. Que nuestros hijos sean los ciudadanos del futuro
que sean reverentes al Señor. Que nuestros hijos pequeños sean los adultos que mañana serán temerosos de Dios en medio de una generación que tal vez no quiere serlo. Mantengamos el plan, mantengámoslo. Mantengamos también nuestro compromiso con la obediencia a Dios. Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y guardaban con sumo cuidado la obediencia a la palabra. Nosotros también debemos mantener nuestro compromiso a pesar de que no tengamos lo que queremos. Mantengamos nuestro compromiso con la obediencia a Dios. Mantén tu compromiso. Y número 3, mantén tu compromiso con el servicio a Dios y a su pueblo. No, es que yo no tuve lo que quería, entonces ya no voy a servir al Señor. No, es que yo tenía una relación y se acabó y entonces ya no voy a servir al Señor. No, para nada. Mira el ejemplo de Zacarías y su esposa. A pesar de que ellos anhelaban un hijo con todo su corazón, pudieron, tanto él como ella, pero en este caso vemos el ejemplo de él, estar en el templo, ofrecer el incienso al Señor y seguir orando por otros, seguir pidiendo por esas familias que tienen necesidad. Así que, número 3, mantén tu compromiso con el servicio a Dios. Manténlo. Sigue dando amor. Sigue sirviendo al Señor. Piensa y medita en cómo puedes tú servir al Señor en este tiempo. Y no dejes que el tiempo pase, no digas tal vez el próximo año, tal vez, no sé, algún día lo haré. No, mira lo que nos está mostrando el ejemplo de estos padres. Ellos siguieron sirviendo al Señor. Siguieron sirviendo al Señor. Hay tantas formas en que tú puedes servir al Señor, ¿sabes? Tú puedes recoger las peticiones de oración de tu mamá, de tus hermanos, de un vecino y orar por ellos. Eso ya es un servicio. Hay tantas formas de servir al Señor. Visitar a alguien, de pronto presentar el Evangelio, dedicar unos minutos a enseñar la palabra de Dios, visitar a un enfermo, orar por ellos, dar un regalo en esta época de Navidad, ayudar a alguien que tiene necesidad, a una familia que no tiene cómo. Todo eso es servir al Señor. Entonces, mantén tu compromiso. Si no tienes lo que quieres, da a otros lo que quieren. Si tú no tienes hoy lo que quieres, entonces ¿sabes cómo vas a sacarte ese clavo? Dale a otros lo que ellos quieren. Obviamente que sea conveniente, ¿no? Pero dale a otros lo que necesitan. Dale a otros lo que quieren. Porque esa es una buena forma de nosotros mantener nuestro compromiso. Por el contrario, si no tienes lo que quieres, entonces no desistas de servir al Señor. No desistas. Es que cuando la Biblia dice que nosotros debemos servir para que Dios nos dé algo, no debemos trabajar de esa manera. Debemos trabajar por amor a Dios y por nuestro compromiso a Él. Y número 4, y con este finalizo, mantén tu disposición de amar a Dios y al prójimo. Es probable, escúchame bien, es probable que estés tú mismo alistando el terreno para que Dios te sorprenda. Es probable. No te puedo garantizar nada, pero sí te digo una cosa. Mantén tu disposición de amar a Dios y al prójimo. Es probable que tú mismo estés abonando el terreno para que Dios te sorprenda. Muchas veces, todos esos milagros que tú esperas, debes tú mismo saber que tienes que abonar el terreno sembrando. Siembra. Y no estoy hablando de dinero. Siembra. Siembra servicio. Siembra amor. Siembra en las personas. Porque tú no sabes en qué momento Dios te dará tu cosecha. Tu cosecha.
Tú no sabes en qué momento se puede dar eso. Así que, queridos hermanos y amigos, que este sea el tiempo en el que meditemos en lo que Zacarías y su esposa nos enseñan. Su ejemplo, su servicio desinteresado, amoroso al Señor y hacia el prójimo, a pesar de no tener lo que tanto querían. En el caso de ellos, Dios les concedió ese hijo, y un gran hombre de Dios. Así que ánimo. Si las cosas no salen como quieres, ánimo. Persiste, avanza. No dejes de entregarle tu vida al Señor. Síguelo a pesar de. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias en esta noche por este maravilloso ejemplo que nos dan los padres de Juan el Bautista. Señor, gracias porque es precioso saber que a veces nosotros podemos pensar de que tú no ves lo que nosotros sentimos o que tú estás distante de nuestras situaciones. Pero lo que podemos ver en esta historia, Señor, es que tú lo ves todo. Señor, ayúdanos a tener ese corazón de siervos que tenían este matrimonio, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. En esta Navidad vamos a estar pensando en personajes que tienen que ver con todo el tema del nacimiento de tu hijo. Y qué bueno que meditemos en esta pareja, los padres de uno de los profetas más importantes de las Escrituras, de Juan el Bautista, quienes fueron personas que perseveraron en tu temor a ti. Y ayuda a mis hermanos y a mí a que podamos, a pesar de las circunstancias, nunca perder nuestro temor reverente hacia tu nombre y hacia tu palabra. Pero también, Señor, ayúdanos con el compromiso, con el servicio. Señor, Dios mío, tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Oh Señor, ayúdanos a nosotros a corresponder tan grande sacrificio, sirviéndote, sirviendo a tu causa, sirviendo en la obra, sirviendo a nuestros semejantes. Señor, como Zacarías lo hacía, llevando las peticiones, las oraciones, intercediendo por esas personas que estaban afuera del templo. Ayúdanos, Señor, porque tú honras la ley de la siembra y la cosecha. Porque puede llegar el momento en el que tú traigas ese hijo que tanto están esperando algunos matrimonios. Porque tal vez tú puedas traer, Señor, a ese hijo que se fue o a ese hijo que está en rebeldía, lo puedes traer en su sano cabal por el poder de tu Espíritu, Señor. Tú puedes hacerlo. Señor, porque tú puedes restaurar ese matrimonio que está que se quiebra, que está que se acaba. Tú puedes hacerlo nuevo, Señor. Ayúdanos a